Bueno, en este episodio seguimos con las reglas de composición. Ahora vamos a ver la que tiene que ver con las líneas o la utilización de las líneas. Las líneas que tenemos tienen que ver con líneas verticales, horizontales, líneas diagonales, convergentes, que son líneas paralelas que convergen en un punto, como cuando uno ve una calle. Cuando uno se para en el medio de una calle, ve las líneas de los edificios, de los cordones y de la calle, y todas como son líneas rectas que convergen en un punto. Son paralelas porque están una al lado de la otra. Y tenemos líneas divergentes que salen de un punto y se abren hacia los costados. Sería lo contrario de convergentes. Las líneas son fundamentales en la composición de la fotografía. ¿Esto por qué? Porque, bueno, como vimos antes, te marcan direcciones, te marcan flujo, te marcan el movimiento, te marcan la manera en la que la persona va a recorrer esa imagen. Y además de esto, te pueden aportar equilibrio o desequilibrio de la composición. Entonces, las líneas no solo tienen que ver con edificios o el paisaje urbano. En la naturaleza tenemos cantidad de líneas. Tenemos, para empezar, la línea del horizonte, que no necesariamente tiene que ser recta, puede tener una cantidad de líneas complejas, curvas de todo tipo, y que, bueno, aportan una información. Vamos directamente a ver algunos ejemplos para que sea más claro. En esta primera imagen tenemos una serie de líneas horizontales y verticales. Una composición simple, estática, nos aporta esta ventana, que de por sí no diría mucho si no fuera por la iluminación que tiene, esa transparencia, esos reflejos, esos contraluces, esa luz de fondo con la ventana oscura, esos contrastes, ¿no? Bueno, utilizando distintas técnicas enriquecemos algo que en sí mismo podría ser bastante simple o estático. Hay dos maneras de utilizar las líneas, por lo menos. Una es la simétrica y otra la asimétrica. La simétrica claramente se ve en este ejemplo, donde la imagen está centrada de tal manera que se reparte el peso en partes iguales, ¿no? O sea, si vos dividís la imagen a la mitad, es un costado igual que el otro. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos acá un ejemplo claro de líneas convergentes, ¿no? Fugándose hacia un punto. Tenemos líneas verticales en esos postes, tenemos líneas diagonales, horizontales en el techo. No necesariamente las líneas tienen que estar perfectamente balanceadas, o sea, también jugar con esta cuestión de líneas torcidas le da cierto dinamismo a la composición. Vamos con el siguiente ejemplo, otro ejemplo de una fotografía con líneas diagonales, convergentes hacia un punto. Fíjense, bueno, la cantidad de información que nos aportan estas líneas y cómo te llevan a meterte hacia el centro de la composición. Vamos con el siguiente ejemplo. También tenemos líneas diagonales, líneas horizontales, verticales. Una composición simple de unos ventanales de una estación ferroviaria, que son parte de una de mis series de ferrocarriles. Y tenemos un montón de líneas que se entrecruzan, que generan puntos de tensión. Un contraluz muy fuerte, con unas ventanas iluminadas por un cielo exterior y una oscuridad interior. Y contrapuesto a una oscuridad interior. Un montón de recursos para ver de qué manera se recorre esa composición y de qué manera se distribuyen también los pesos, como tenemos por ejemplo este bloque. Ustedes fíjense, para analizar un poquito más en profundidad, como tenemos algunas líneas diagonales en el centro de la composición que llevan la composición hacia abajo y hacia la izquierda, y después tenemos en el margen inferior derecho un bloque cuadrado que genera un peso enorme. Estabiliza las líneas horizontales, estabilizan en cierto modo la fotografía, lo mismo que ese bloque horizontal negro que hay en la parte superior. Fíjense cómo se van compensando esos pesos que genera el color o la falta de luz con líneas que tienen su propio dinamismo y que te llevan hacia determinados lugares. Vamos con la siguiente. Esta es una fotografía de larga exposición. También con líneas convergentes, que son las luces de los coches que son captadas y te llevan hacia un punto. Vamos con la siguiente, el mismo tipo de fotografía de larga exposición, pero esta vez las líneas son horizontales, cortadas por algunas verticales. Hay que ir aprendiendo a prestar atención a todas estas líneas que vemos en el entorno urbano y en la naturaleza también. Vamos con la siguiente, una fotografía también de líneas convergentes hacia un punto, que están dadas por las fisuras que se dan en el tronco de un árbol. O sea, es tratar de ir viendo dónde están esas líneas, usando la imaginación, estimulando la creatividad. Vamos con la siguiente.
Una serie de líneas verticales formadas por estos elementos con una línea horizontal en la base. Claramente la idea es ir compensando estas fuerzas que generan las líneas, ¿no? De hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, en diagonales. Eso es el arte de la composición, poder ir compensando los distintos elementos que son demostrados por las reglas de la composición: luz, contraluz, peso. Bueno, y en el último ejemplo tenemos una imagen con líneas más complejas, muchas diagonales, muchas líneas que se entrecruzan, que también genera cierto dinamismo, cierto movimiento y te termina llevando hacia el centro. Fíjense cómo se distribuye la fuerza de estas líneas en distintas direcciones y se van compensando. Bueno, ahora seguimos con la regla de la temperatura del color. Gracias.